lo dijo claramente. Bueno, aquí estamos otra vez. Estamos aquí otra vez en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre, yo creo que el tema de la paz es realmente el problema medular o el debate alrededor del cual hay las más grandes diferencias. Y es en donde, como dice Ramiro Bejarano, es donde se está jugando el país una opción de país. Y en el debate quedó claro, le preguntaron a todos los candidatos, este debate que acaba de hacerse aquí en 360 grados en Cable Noticias, le preguntó, creo que una periodista de Las Dos Orillas, ¿ustedes qué van a hacer con lo que se ha avanzado? No que se ha pactado, profesor Cepeda, lo que se ha avanzado, que es realmente impresionante, es histórico, o sea, de las cosas que se han hecho es impresionante, porque de alguna manera nunca se había llegado a esos, digamos, a avanzar tanto. Y la respuesta fue evasiva de Oscar Iván, dijo que él sí quería la paz, pero sin impunidad, y que los terroristas eran terroristas. Eso fue lo que dijo. No dijo nada frente a lo que ya se había avanzado. Y lo mismo dijo Marta Lucía. Marta Lucía fue un poco más allá diciendo, hombre, nosotros sí queremos la paz, pero a la hora de plantear, obviamente, los avances que se han hecho no dijeron nada sobre los avances. ¿Ustedes qué opinan? Nos tocaría, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es ese, o sea, qué pasa en ese momento? ¿Se están votando por la borda todos los...? Sería terrible porque además el proceso de paz ha avanzado a unos aspectos muy importantes. Faltan dos puntos que no se ven tan neurálgicos como los precedentes, sobre todo el primero, el del tema agrario, y sobre todo porque, como está diseñado el proceso de paz, está diseñado para que al final haya una consulta al pueblo colombiano. Ramiro, pero, ¿no? De manera que eso desandar eso sería una equivocación histórica gigantesca. No, Ramiro, pero a ver, precisemos un poco las cosas. Se ha avanzado, eso sin duda. Hay un clima de conversaciones, hay una mesa de conferencia. Con el M-19 se avanzó, se logró la paz. Claro. Por eso, se logró la desmovilización. Por eso es que yo digo que no se puede decir tan rotundamente, es la vez que más se ha avanzado. No, por con sí. el No, pero con las FARC sí. No, con las FARC, estoy hablando. Sí, claro. Entonces hay que precisar con las FARC. Con las FARC. Pero Fernando, entonces. Y con las FARC había que comparar con Belisario de Betancur. Mucho más avanzados, muchísimo más. más. Mire usted. No, pero eso sí se lo digo. Como ministro de gobierno, ¿a quién tuve yo en la Cámara? ¿A quién tuve en el Senado? En la Cámara tuve a Iván Márquez. Claro. ¿Está Iván Márquez ya en la Cámara? No, porque es que el proceso era al inverso. Gobierno, como resultado del proceso de paz de Belisario Betancur, tuve a Iván Márquez y no solo al único. ¿Y qué le pasó a Iván Márquez, perdón? Ahí está, negociando. Perdón, en la UP, a toda la UP, ¿qué le pasó? Sí, pero eso es otro problema. Eso ese fue el problema. No, ese fue el problema. Después. Se avanzó, es como que usted descalifique este proceso por lo que pueda pasar después. No, se hizo un proceso, ocurrieron cosas, es otro problema. Ahora, no hay duda de que aquí ha habido, pues, porque llevan un tiempo conversando y han publicado unos supuestos acuerdos donde se quedan muchas salvedades y temas aplazados. El tema rural. La parte crucial de cada tema está aplazada para el final. De manera que aquí hay un gran avance publicitario. Hay un gran avance. Sin duda hay un clima distinto, pues se está conversando. Mire, pero que nos digan que eso que hay ahí en las bases de una paz seria. Doctor Hernando. Si no la conocemos siquiera. Doctor Hernando, le voy a señalar una cosa que me parece muy importante destacar, que es la siguiente. Por primera vez en muchos años, las dos guerrillas deciden no sabotear el proceso electoral. Hombre, es lo mínimo. Perdón, déjeme terminar, por favor. Es lo mínimo en una elección en que van a elegir a su candidato. Eso no es así. Por primera vez tal vez en la historia de la existencia de las dos guerrillas, no deciden torpedear el proceso electoral con actos terroristas, sino que decretaron un cese unilateral al fuego que, entre otras cosas, empezó hoy y hasta el 28. Corto, pero ese es un mensaje político. Eso no es cese de fuego, es una tregua. Claro. Es una tregua. Bueno, lo que eso sea. No se llama eso no quiere decir nada. Pero es un mensaje político muy importante. La guerrilla no saboteó la elección del presidente Barco. No saboteó. Pero no decretó cese al fuego. Pero es que son mensajes políticos. No saboteó. Pero no son mensajes políticos. Una de las cosas interesantes de Colombia es cómo se ha podido hacer elecciones. ¿Qué guerrilla? Con guerrilla. Perdóname. No, pero es que ¿qué guerrilla? Pero es que fue con se hizo es que lo que pasó allá
hay que explicar también, eso fue con el M-19, las FARC y el ELN eran otra historia. Yo sé. Nunca llegó, estamos hablando del M-19. Yo sé, pero... Sí, pero el otro fue un fracaso, el otro proceso con las FARC fue un fracaso. Un fracaso después. Comenzó siendo un fracaso desde entonces. En el gobierno Barco empezaron a matar a todos los... Y fue un momento diferente. Lo que dice María Jimena es cierto, es que en ese momento... Desde el gobierno de Betancur. La insurgencia estaba llegando al Congreso. Después, por supuesto, y después en el gobierno de Gaviria. Y después... es correcto, exacto. Bueno. Pero yo quisiera decir una cosa, a mí me parece que se ha avanzado, yo estoy de acuerdo con Ramiro en eso. Se ha avanzado y se ha avanzado mucho, digamos, hemos visto a las FARC en una posición que nunca antes habían tenido y que es esperanzadora, desde luego. Pero a mí me parece que al mismo tiempo, como se ha avanzado en la negociación, a pesar de lo mucho que no sabemos, también hay como muchas heridas en la sociedad que se han ido abriendo, sobre todo con esta campaña. Las élites me parece que están muy divididas entre uribistas y antiuribistas. Y a mí me parece que esto no es un buen ambiente para lograr la paz y me parece que esto puede ser un mal presagio de lo que puede venir después con la refrendación. Yo no quiero ser ave de mal agüero, ni mucho menos, pero me parece que es muy difícil lograr la paz si no hay una cierta pacificación de los espíritus en el sistema político e inclusive en el sistema social. Y estas elecciones lo que han hecho es justamente todo lo contrario. Entonces yo creo que en eso se ha retrocedido. A mí me parece muy difícil, empezando... muy difícil para las FARC mismas incorporarse al sistema político con un ambiente como el ambiente que estamos viviendo. Ellos son los más torpes de todos, yo no me explico, o sea, la torpeza política de las FARC es tan grande o mayor que la torpeza militar. ¿Cómo es posible que las FARC no hayan hecho todo lo posible por ganarse parte de la población civil? Las FARC hacen todo lo posible por enemistarse con la población. Atacan la población. ¿Cómo es posible que ellos pretendan, digamos, incorporarse a la vida civil con el 2 o 3% de la población que va a votar por ellos? Digamos, podrían haber hecho muchas otras cosas y cambiado el discurso. Para cambiar la ecuación que hay frente al tema de la opinión pública. Yo creo que el progreso es ambivalente. Digamos, por un lado hay progreso. Es la tesis del presidente Gaviria, que dijo recientemente, hacen lo posible por hundir el proceso. Dice el presidente Gaviria. Sí. Bueno, ese es otro tema que les iba a poner, la entrada del presidente Gaviria a la escena. Tampoco ayudan los supuestos pregoneros amigos de la paz. Es que Mauricio apunta a un tema bien interesante. Si en esta campaña y si en las últimas semanas hemos avanzado en el espíritu de paz o hemos retrocedido, creo que se acaba de cometer un gravísimo error, que fue el de protocolizar, el de hacer evidente que la paz desde la perspectiva del gobierno es un tema electoral, es una bandera electoral. Y entonces, desde esa misma medida, va recogiendo opinión de otras fuentes y de otros orígenes, que no ve con simpatía, primero, que las FARC pero pasó lo mismo con lo de los paramilitares, ¿se acuerdan? No, desde luego, es que yo no estoy defendiendo nada del pasado, pero estoy diciendo mi preocupación de que estamos... Estoy diciendo que pasó lo mismo y pero a mí me parece fantasioso ese argumento. Que estamos degradando el tema de la paz, lo estamos feriando y lo estamos, dijéramos, debilitando la fe de muchos en este proceso. Pero mire, yo quiero señalar esto, Hernando. A mí me parece fantasioso el argumento e inexacto, porque decir que solamente ahora se está politizando el tema de la paz es ignorar, por ejemplo... no, desde hace tiempo, claro. Claro, ahora se hizo presidente de la mano de Tiro Fijo. Sí, ¿no? Sí, señor. El doctor Uribe se hizo presidente como rechazo al tema del Caguán. Y Juan Manuel Santos se hizo presidente, por lo que dice Fernando, pero la negociación para continuar eso. Pero perdón, es que yo creo que el principal error que le ha sufrido esta sociedad colombiana es que con la ofensiva militar que se desplegó durante el gobierno de Uribe, que fue arrollador y que realmente generó algunos resultados, pero no el resultado final, porque yo creo que es que derrotar militarmente a las FARC, eso va a ser muy complicado. Yo no diría que imposible, pero es muy complicado. Pero yo creo que esa ofensiva militar de los 8 años de la seguridad democrática, ¿qué le hizo creer a los colombianos? Que con las FARC era posible derrotarlos militarmente, y por eso cuando les van a hablar de un proceso de paz, mucha gente reacia a eso.
Y ahí hay unos sectores de ultraderecha que dicen, no, sigamos con la guerra, si esto ya iba avanzado. Y allí es donde yo creo que estamos en los dos extremos, o la paz o la guerra. Y si el caballito de batalla electoral con la alianza de las FARC implícita con el gobierno, con el presidente candidato, entonces la gana de la paz de muchos se debilita. Pero a eso quería preguntarles a ustedes. Mauricio ha dicho una cosa, ¿cuál gana de la paz? Porque yo sí creo que aquí hay unas élites muy divididas, y yo no diría que solo las élites, ya hay una división de la sociedad misma frente al tema de la paz. Ese es un hecho evidente. Y están alimentando. ¿Por qué no? O sea, las tradiciones, o sea, las veces que se dividen aquí las élites en este país históricamente, o sea, la violencia que eso produce es Laureano. Entonces, ¿por qué no hacemos un poco ese ejercicio? Porque esto es otra cosa, esto sí es otro escenario. O sea, rompimos el consenso frente a las FARC, se dividen las élites, ¿y qué está pasando? ¿Nos vamos a ir hacia una época de mayor violencia o no? Esa es la pregunta. Vamos hacia una ruptura del consenso en Colombia, que sería gravísimo, en muchos temas. Ese es el problema. Por eso, mire, digamos eso. ¿Qué pasó cuando se rompieron las élites? No, por eso. Digamos pero es que la gente que nos está oyendo no sabe. No, la gente sabe que, primero, el vocabulario incendiario lleva violencia. Lo que aquí se dice en palabras, allá en Laureano, se traduce en bala, en machete. Laureano. Eso no se puede. La prudencia en y sobre todo los contradictores de Laureano. ¿Qué modo de disparar? Laureano decía calumniar, eso no lo dijo Laureano. Los contradictores de Laureano, al contrario, acusó a alguien de tener esa consigna. Los contradictores de Laureano se reprodujeron mucho porque tuvieron que acostarse muy temprano durante todos los años. Sí, pero echaban sus saliditas a pesar de todo, y había un gol muerto cada vez. Mire, le voy a decir en qué es en lo que se ha avanzado enormemente en este proceso de paz. ¿Saben qué? En el que fue en lo que nunca se avanzó. ¿Qué es cuál? Que es en que hay un acuerdo. No se dice así de claro, pero esa es la verdad. Hay un acuerdo entre el gobierno y las FARC de que esto se acabó. Si esto se acabó quiere decir no hay más conflicto armado. Lo que se está discutiendo es la manera como eso se va a implementar. Pero la decisión de las FARC de que no siguen en el conflicto armado, los que saben le dicen a uno eso es así, no le dé más vueltas. Y la decisión, por supuesto, del gobierno es igual. Entonces, eso sí es un avance tremendo, porque lo demás usted podría decir que es carpintería, que eso es lo que llevamos 4 años de carpintería, porque no llevamos año y medio. El proceso de paz comenzó por tarde el 7 de agosto del 2010. Llevamos más tiempo que Pastrana. Y eso está bien, yo no discuto eso. Bueno, yo no creo que esto sea un tema de afán. Yo no creo que sea un tema de afán, no. Esto no es con afán, no. 12 en Irlanda. Sí, claro. Sí, no. Pero yo no estoy con Fernando, esto no es con afán, esto no es como Marta Lucía. No, cuando el presidente, 4 meses. No, cuando el presidente nos dijo que eran 10 meses, acuérdense. Bueno, sí, pero eso no. En el primer anuncio. Sí, pero es una equivocación. Mauricio. A mí lo que me preocupa es algo a lo que aludía Fernando inicialmente. Y es que en todas las sociedades hay una diferencia relativamente clara, no siempre totalmente clara, pero relativamente clara entre, digamos, las divergencias políticas y todos los colores y los matices políticos que hay, y ahí hay mucha virulencia generalmente y mucho debate y mucha discusión, y, digamos, lo fundamental, los consensos, algo en lo cual están de acuerdo. Y entonces ahí se discute poco o no se discute porque todo el mundo está de acuerdo. A Nixon lo entregaron los mismos republicanos. No, así es. Es correcto, a Nixon lo entregaron los mismos republicanos. El problema en Colombia es que discutimos muy poco sobre lo que tenemos que discutir, como en esta campaña, y entonces estamos discutiendo demasiado sobre los consensos y sobre la parte fundamental, porque en esto puede estar de acuerdo el gobierno en que se va a acabar la paz, no la sociedad, pero no, ni la sociedad ni las élites. Ni las élites. Así es, está bien. Entonces, eso está claro. Entonces, lo que a mí me atemoriza es una ruptura acerca de lo fundamental, que fue lo que pasó en el 48. Yo no creo pues que esto conduzca a una guerra civil, pero puede conducir a un desastre.
Y esto no solamente en las al que élites, gane, ¿no? en el pueblo también. Así es, así es. Sí, en pero el mire, pueblo. una cosita pero, nomás, pero una después, cosita. pero después de esta bueno, pausa volvemos bueno. aquí a este escenario Bueno. tan complicado que nos estamos enfrentando. No se vayan, estamos en Semana en Vivo.